Cierra los ojos por un momento. ¿Puedes oírlo? Ese sonido, ese clac, clac, clac tan característico. No es una máquina de escribir. Es el sonido de la nostalgia pura, el sonido de una era que definió cómo interactuamos con el mundo digital. Hoy viajamos en el tiempo, de vuelta a 1995 para redescubrir la magia de los teclados de PC. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy no vamos a hablar de luces RGB ni de teclas ultra silenciosas. Hoy vamos a rendir homenaje a esos gigantes de plástico beige que fueron nuestros fieles compañeros en los albores de la computación personal. Imagina la escena. Es 1995. Acabas de encender tu flamante ordenador con Windows 95. El monitor CRT zumba suavemente y frente a ti descansa una bestia. Un teclado enorme, pesado, de un color que hoy llamaríamos vintage, pero que entonces era simplemente el color de un ordenador. Probablemente era un IBM Model M o un clon muy similar. ¿Recuerdas el tacto? No era como los teclados de hoy. Cada pulsación era un evento. Presionabas una tecla y sentías un recorrido largo y satisfactorio que culminaba en un clic táctil y sonoro que te confirmaba sin lugar a dudas que tu comando había sido registrado. No había ambigüedad. Era una conversación clara y directa entre tú y la máquina. Técnicamente estábamos ante maravillas de la ingeniería. Muchos de estos teclados, como el legendario Model M, usaban un mecanismo llamado buckling spring o muelle de pandeo. Debajo de cada tecla, un pequeño muelle de acero se comprimía hasta que ¡zas! Se doblaba de golpe, golpeando un martillo que a su vez activaba un interruptor de membrana. Este mecanismo no solo producía ese sonido icónico, sino que ofrecía una resistencia y una respuesta táctil que muchos entusiastas todavía buscan hoy en día. Eran tan robustos que podías usarlos como arma de defensa personal. Bueno, casi. Pesaban más de 2 kilos. ¿Te imaginas mover un teclado así hoy en día? Y el conector. El conector. Olvídate del USB-C o incluso del USB-A. Estábamos en la era del conector PS2, ese pequeño puerto redondo de color morado. O incluso antes el conector DIN de 5 pines, que era aún más grande. Enchufarlo requería cierta delicadeza para no doblar los pines. Era un pequeño ritual antes de empezar a trabajar o jugar. Hablemos de la experiencia de escribir. Escribir un trabajo para el colegio o la universidad en uno de estos teclados era una sinfonía. El ritmo constante de las teclas era casi hipnótico. Te sentías como un verdadero escritor, un programador de la vieja escuela. Cada línea de código, cada párrafo de un documento se sentía importante. El peso y el sonido de cada pulsación le daban una gravedad a tus palabras que es difícil de encontrar en los teclados planos y silenciosos de hoy. Y por supuesto estaban los juegos. ¿Recuerdas jugar a Doom, a Quake, a Duke Nukem 3D? Las teclas WASD todavía no eran el estándar universal. Muchos usábamos las flechas y machacábamos esa barra espaciadora y la tecla de control sin piedad. Pero esos teclados lo aguantaban todo. Eran indestructibles. Podías derramar un refresco, limpiarlo, dejarlo secar y al día siguiente funcionaría como si nada. Intenta hacer eso con un teclado moderno de membrana. No te lo recomiendo. Pero ¿por qué sentimos esta nostalgia? Creo que es porque esos teclados representan una época más simple. Una época en la que la tecnología tenía una presencia física, una personalidad. No era etérea ni estaba diseñada para ser invisible. Era sólida, tangible. Cada componente tenía un propósito claro y una construcción que gritaba durabilidad. Comparemos con la actualidad. Hoy tenemos teclados mecánicos que intentan replicar esa sensación con una variedad infinita de switches. Cherry MX, Gateron, Kailh. Rojos para gaming, azules para escribir, marrones para un punto intermedio. Podemos personalizarlo todo, las teclas, la iluminación, los macros. Es increíble, no me malinterpretes. La tecnología ha avanzado muchísimo y nos ha dado opciones maravillosas. Los teclados de hoy son más ligeros, más portátiles. Los teclados de los portátiles nos permiten llevar nuestra oficina a cualquier parte. La conectividad inalámbrica nos ha liberado de los cables. La tecnología de membrana ha hecho que los teclados sean increíblemente asequibles para todos. Sin embargo, en esa búsqueda de la eficiencia y la portabilidad, quizás hemos perdido algo. Hemos perdido ese peso, esa presencia. Hemos cambiado la sinfonía del clac por un susurro casi inaudible. Hemos cambiado la durabilidad de una década por un ciclo de vida de unos pocos años. No se trata de decir que lo de antes era mejor.
Se trata de apreciar el viaje. Esos teclados de 1995 fueron los cimientos sobre los que se construyó nuestra vida digital actual. Fueron la puerta de entrada a Internet para millones de personas. Fueron la herramienta con la que se escribieron los primeros blogs, se programaron las primeras webs y se libraron las primeras batallas en línea. Cada una de esas teclas amarillentas por el sol y el tiempo cuenta una historia. Una historia de horas de trabajo, de noches de estudio, de tardes de juegos con amigos. Una historia de frustración cuando el ordenador se colgaba y tenías que aporrear Control+Alt+Suprimir con la esperanza de revivirlo. Así que la próxima vez que te sientes frente a tu elegante y moderno teclado, tómate un segundo para recordar a sus ancestros. Esos gigantes ruidosos y pesados que nos enseñaron a comunicarnos con el mundo digital. Y si alguna vez tienes la oportunidad de teclear en un auténtico IBM Model M o un teclado mecánico vintage, no la dejes pasar. Cierra los ojos, escucha ese clac y déjate llevar por la ola de nostalgia. Es el sonido de una revolución. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Ha sido un placer compartir estos recuerdos con vosotros. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando la historia de la tecnología con nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos encantaría leer tus propias experiencias en los comentarios. ¿Cuál fue tu primer teclado? ¿Aún conservas alguno de esos tesoros? Cuéntanoslo todo. Nos vemos en el próximo video.